Bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos aquí a Jos. Ella es la directora del Centro Ampidet y nos va a hablar un poquito de qué es lo que se trabaja aquí en Ampidet. Y la traje porque tiene todo que ver con lo que simboliza Quirón en astrología. Primero, voy a partir desde lo que está sucediendo esta semana, y es que Quirón y Júpiter se están uniendo en el mismo grado matemático, y esto no sucedía desde 1976, fecha que Joss también nos va a abrir el entendimiento de qué pasó a nivel colectivo. Sobre todo porque en este año es cuando, un año después, se descubre Quirón, y generalmente cuando un planeta es descubierto, la psique colectiva cambia. Ese planeta trae algo que a nivel colectivo afecta. Entonces, Quirón nos habla mucho de esto de la trascendencia. Antes de entrar a conversar como bien profundo acerca de Quirón, porque yo voy a dar como las claves astrológicas y Joss nos va a hablar de la psicología transpersonal y cómo está esto ligado, quiero comenzar hablando de quién es Quirón, ¿no? Quirón en la mitología griega era un centauro y tiene 3 heridas que son trascendentales, y esas 3 heridas las tenemos nosotros en nuestra psique y en nuestra carta natal, en un área de la vida diferente dependiendo en qué casa la tengamos. La primera herida que nos habla Quirón es una herida emocional. ¿Por qué? Porque Quirón, cuando nace, si nos vamos un poquito atrás, su mamá era una ninfa, y para huir de Zeus, que era el dios, entonces se convirtió en un caballo. Zeus también la violó y ella tiene un hijo centauro. Cuando ella pare al niño y lo ve, dice que es muy feo y que no puede sostener esa criatura tan horrible, y que por favor la transformen en un árbol de tilo. Y entonces ella lo rechaza. La primera herida que tiene Quirón es el rechazo. Luego entra entre las cosas, entre las especies que son centauro, que es la mitad animal y mitad humano, que nos recuerda a este ser reptiliano, instintivo, pero que también nos recuerda a este ser humano que está en conexión como con algo más trascendental, ¿no? Y entre los centauros en mitología griega, este es el único que tiene como inteligencia y que tiene como un rol preponderante. Y luego la otra herida de las que nos va a hablar él es la herida espiritual. Y es esta desconexión, la primera herida que tenemos de desconectarnos de la fuente divina. Entonces, en donde tenemos a Quirón, nosotros experimentamos este dolor físico, porque él también tuvo un episodio en el que fue herido, y en tratar de curar ese dolor, tuvo mucha sabiduría y curaba a otros, pero no se curaba a sí mismo. Entonces, donde tenemos a Quirón, tenemos esta sensación de que hemos agarrado tanta sabiduría para sanar, que podemos ayudar a otros, aunque ese dolor pueda seguir estando allí en diferentes capas. Entonces, me parece interesante que lo hagamos como un mix, y que Joss nos cuente qué sucedió en esta fecha en la que fue descubierta Quirón, y cómo esto a nivel colectivo hizo como un cambio en cómo nos veíamos psicológicamente. Bueno, primero muchas gracias, Katy, por la invitación aquí. Y mira, me llama mucho la atención esto que comentas porque tiene que ver con varios movimientos que se dieron durante esa década en el planeta, ¿no? Ya, adicional a lo que comentas, pues aquí en el colectivo, por influencia, por supuesto, pues se vinieron dando diferentes movimientos humanos en búsqueda. Al final, desde la psicología transpersonal, el ser humano siempre ha estado en búsqueda de una reconexión con la divinidad, de una reconexión con el amor. Y entonces los mismos movimientos humanos nos han venido evolucionando hasta llegar a esta crisis. No es existencial, es una crisis espiritual a nivel colectivo que se da precisamente en la década que comentas. Y es tanta la crisis que me llama mucho la atención también cómo hablas acerca de la herida espiritual, en donde también se activa la inteligencia y estos caminos de búsqueda, porque precisamente la crisis que se da a nivel colectivo en ese tiempo, después de después de las guerras mundiales, después de las necesidades de reencontrarnos con el aspecto humano del ser, pues continúa la búsqueda porque hay muchas incongruencias en la paz, en lo que se dice que es la paz y en cómo se está manejando la paz a nivel político, a nivel social y a nivel cultural. Entonces viene una crisis también, esta crisis espiritual viene también a nivel intelectual porque había ya muchos científicos estudiando la espiritualidad en la búsqueda del camino para reconectarnos con algo más trascendental, con algo más allá de nosotros mismos, más allá
allá de nuestras propias importancias personales. Y entonces también se dan crisis a nivel intelectual. Es precisamente un tiempo en el que científicos, filósofos, físicos, biólogos, médicos, psiquiatras comienzan a hacer búsquedas y no, bueno, no comienzan, en toda la década se van dando estas búsquedas desde la década anterior. Se van dando estas búsquedas para encontrar una relación con la fuente divina, una conexión con la fuente divina a través también de la ciencia, que esa es como, digamos, la base fundamental de la psicología transpersonal. Busca una conexión entre la ciencia y la espiritualidad, pero no es una conexión nueva, es una conexión que los seres humanos ya teníamos. Y lo único que está haciendo la psicología transpersonal es partiendo desde esta postura de psicología, ¿no? Desde esta corriente, en unir nuevamente en reunir estos dos caminos de vida, tanto la ciencia como la espiritualidad, que no olvidemos que el inicio de la ciencia lo dispara la búsqueda de la divinidad, la búsqueda del ser. Qué bonito esto que mencionas, porque fíjate que además astronómicamente es un planeta Centauro, y los planetas Centauros, diríamos en Venezuela, no es chicha ni limonada, es como esta clasificación que no hayan dónde ponerlo, y es un poquito de todo, es Centauro. Y lo interesante de Quirón es que él tiene un ciclo que no es como los demás planetas, que quizás tienen un ciclo de 12 años, de 20 años o así, sino que es un poco errático. Y él salta desde la órbita de Saturno a la órbita de Urano. Y lo que tú hablas de la ciencia y de la nueva visión de la ciencia es muy uraniano. Imagínate un planeta que salta de órbita y entonces se va de lo tradicional que es Saturno a Urano, que es toda esta tecnología de conciencia, que es como tener sobre todo ahorita Urano en Tauro, que nos habla de cómo nos relacionamos con la Tierra desde un lugar donde nosotros podemos poner nuestra sabiduría de los saberes humanos, pero respetando los ciclos de la Tierra. Entonces está totalmente conectado con el movimiento. Este planeta tiene un ciclo de 49 años, generalmente entre 49 y 51. Generalmente cuando nosotros tenemos el retorno de Quirón, que es entre los 49 y los 51, es cuando nos damos cuenta que esta herida la podemos abrazar, y es cuando nos damos cuenta de cómo nosotros estamos conectados con la divinidad, a pesar de que nos sintamos o nos hayamos sentido históricamente aislados en esa área de nuestra carta natal. Lo otro bien interesante con Quirón es que no sé si hay algo con el movimiento femenino en esta época, pero Quirón tiene una esposa que no es mencionada, se llama Caricló, y Caricló era la que hacía los brebajes para que la gente sanara, ¿no? Y entonces este es otro planeta que nos habla de esta mujer medicina, de esto femenino que tras bastidores como que arropa amorosamente, consuela, como esto en la terapia de cuando estás en meditación y te tocan la mano y te dan como esta sensación de amor, que también es tan importante como la sabiduría intelectual, ¿no? Entonces estos dos planetas trabajan juntos, aunque Caricló no se había descubierto para este momento. Cuando hablas de lo trascendental, o hablamos de lo trascendental, Quirón, cuando lo vemos en símbolo, es como una llave. Y entonces se dice que él abre la llave a los planetas transpersonales, a eso que hay más allá de la percepción, que incluso a veces nos quedamos como solo en la Tierra, ¿no? Y es como lo que nos lleva a creer que hay algo más y que nosotros también somos parte de ese todo. Desde el 76 hasta acá han pasado 47 años. Es posible que muchas personas que nos estén viendo estén en su retorno de Quirón y estén como pasando esta etapa de trascendencia. Me gustaría yo que nos explicaras qué es la psicología transpersonal, porque no es algo que se habla como mucho y que para mí tiene un significado muy profundo. Con todo gusto, Carmen. Mira, el tema de la psicología transpersonal es mucho más profundo de lo que se podía haber visto en ninguna otra corriente de la psicología. ¿Por qué? Porque generalmente las psicologías tradicionales solamente observaban o tenían como objeto de estudio la mente primordialmente, después la conducta y después las emociones, que eso se fue dando conforme los movimientos humanos se fueron dando en la evolución o en el pasar del tiempo. Pero la psicología transpersonal lo que hace es que integra la dimensión espiritual dentro
del objeto de estudio de la psique humana. Es decir, la psicología transpersonal nos ayuda a que, además del acompañamiento en en desanudar nuestras situaciones emocionales, mentales, físicas, corporales, sociales, pues también va a integrar en el proceso terapéutico o en la observación del individuo su desarrollo psicoespiritual. Y acabas de decir una palabra clave digamos que es la base del trabajo terapéutico en lo transpersonal, que es la trascendencia. Y tenemos aquí una diferente visión de la trascendencia desde lo transpersonal, porque cuando nosotros buscamos la palabra trascendencia en diferentes diccionarios o incluso como lo tenemos integrado, es que nosotros trascendamos nuestros propios límites, es como si vamos más allá de nosotros mismos. Y entonces esa todavía es una visión muy humanista, es una visión muy personal. Todavía estamos buscando cómo superarnos a nosotros mismos e ir más allá de nuestros propios traumas. Pero la trascendencia desde la psicología transpersonal y en específico la visión que quiere difundir Ampidet es que más allá de nosotros trascender nuestros traumas, que ahí podríamos entrar como en un espacio muy álgido para poder definir qué es trascender el trauma. La trascendencia desde esta visión es cómo puedes tú integrar tus propias heridas, en este caso de lo que hablas, ¿no? La herida de rechazo que nos trae este planeta. ¿Cómo puedes tú integrar esta herida en gozo y desde el gozo poderte poner al servicio del colectivo? Es decir, la trascendencia desde la psicología transpersonal busca que el ser humano no se quede mermado en su propia experiencia de vida, sino que integre adecuada, de una manera amorosa, el trauma y desde el gozo del propio trauma pueda dar servicio al colectivo desde su propia, nosotros le llamamos medicina, pero es desde nuestras propias potencialidades. Todos los seres humanos venimos con ciertas potencialidades ya en nuestros códigos genéticos y en nuestros códigos inconscientes y metaconscientes, y la psicología transpersonal te acompaña para desarrollar esas potencialidades con las que vienes. Y la finalidad de esto no es que tú te eleves tu nivel de conciencia y que seas mejor ser humano, que es como lo que todavía nos aterriza en lo personal. El objetivo y el movimiento importante de lo transpersonal es que busca que explotes tus potencialidades para dar servicio al colectivo y así nos podamos unir y explotar en totalidad los seres humanos. Si tuviese que meter como la astrología en esto tan lindo que estás diciendo, es como que si Quirón nos impulsa a esta búsqueda porque nos duele tanto que hacemos como una búsqueda muy intensa de quién soy, y ahorita voy a hablar de qué significa en el signo donde está, que es en Aries, y Cariclo es esa medicina. Cariclo, que es la esposa, es la que nos da el brebaje y nos dice, mira, si te pongo este ungüento no duele tanto, te seco la sangre, estoy aquí para ti, te estoy acompañando. Nosotros también tenemos a Cariclo en la carta natal, entonces generalmente cuando vemos la herida también vemos que sana esa herida o que nos hace sentir más en confort cuando esa herida se destapa, porque no es que todo el tiempo está abierta, pero hay periodos como de crisis, pudiéramos decirlo, de emergencias espirituales, ¿no? En el largo de la psicología transpersonal. Cuando hablamos de Aries, me recuerdo la clase que tuvimos con el profesor Duque, porque es todo acerca de eso, ¿no? Cuando hablamos de la herida en Aries es quién soy. ¿Quién soy más allá de mis etiquetas? ¿Quién soy más allá de lo que hago? ¿Qué quieren los demás de mí? Porque también es como esta presión de qué esperan los demás de mí. Y la sanación en este sentido con Quirón se da en mirar el ser, ¿no? Y es esto de el ser humano, como en una connotación de dos palabras, y es como ir más profundo a ver qué hay más allá dentro de nosotros y que sigue intocable ahí, aun cuando nosotros pasamos o trascendemos etapas en las cuales cambiamos de profesión, cambiamos de roles, cambiamos de vida, ¿no? Y entonces hacia allá nos está llevando colectivamente Quirón en Aries. Desde que fue descubierto ha cambiado de signo, pero ahorita volvió. Y lo interesante es que ahorita está conjunto con un planeta que se llama Júpiter, que nos habla de la expansión espiritual. Y la expansión espiritual no es como me he visto de blanco y me siento en loto a meditar, ¿no? Sino es que me hace a mí sentir expansivo, y es lo que hablabas, es como yo me comparto en gozo, como lo que soy ahorita me es tan suficiente que en donde estoy yo siento que estoy bien.
Y esto definitivamente tiene una connotación en el inconsciente colectivo por el tiempo en el que tarda en suceder. Digamos que anterior a esto, el ciclo se dio en 1774, hace 202 años. Y esto no va a volver a pasar sino dentro de 202 años. Entonces estamos como cruzando una etapa de ser humano o colectivo que nos está impulsando a mirarnos más allá de lo que la sociedad nos ha dicho que somos, ¿no? Y entonces esta búsqueda está siendo como increciendo, ¿no? Está como creciendo en todos y burbujeando de una manera diferente. Estuve buscando más o menos qué sucedía en estas fechas anteriores y no sé yo si tienes algo que recuerdas en esa fecha, pero en 1726, por ejemplo, se publica el primer discurso de defensa de las mujeres que casualmente, o no casualmente, sincrónicamente, o lo que me sorprendió es que evidentemente quien lo publica es un padre católico, ¿no? Que es el padre Benito de no sé dónde, y esto es el fundamento del feminismo. Entonces vemos como desde 1726 ya este Quirón en Aries nos estaba impulsando a quién soy yo más allá de mi género y qué pasa con esta otra parte del género. En 1774, que fue como el ciclo que vino después de 47 años, fue como todo un proceso de la independencia de Estados Unidos. Es como que cuando se sientan las bases, en donde se hacen las reuniones preliminares que tuvieron como la trascendencia de los movimientos independentistas. Y si recordamos, en Latinoamérica, este fue el primer movimiento que impulsó los demás movimientos. Y entonces es, ¿quién soy yo en mis raíces? O sea, ¿qué pasa con mis raíces? ¿Qué pasa con esto que viene de afuera a decirme cómo necesito vivir yo, no? La próxima vez que esto vaya a suceder, ni tú ni yo vamos a estar vivas, habrán pasado 202 años. Pero para cerrar, me gustaría que nos comentaras o quizás nos dejaras alguna reflexión a estas personas que están trascendiendo o que están viviendo o que están sintiendo unas burbujas de esto de lo que es la búsqueda espiritual, qué es la espiritualidad para cada quien y cómo se convierte como en un universo diferente, pero que va en búsqueda de lo mismo, que es el amor incondicional. Con todo gusto. Mira, acabas de decir algo clave también, es que cuando nosotros tratamos de identificarnos o de sobreidentificarnos con ser alguien, nos podemos perder toda la vida tratando, cuando hablamos de búsqueda, pudiera ser que nos estamos confundiendo y tratando de encontrar quién es yo, o quién es Kate, o quién es Carlos, o quién es Juan. Y no se trata de eso. La búsqueda del quién soy se trata de poder identificar qué es lo que soy capaz de ser, que es cómo se mira al ser humano en la psicología transpersonal. No se mira a la persona, sino se mira lo que es capaz de ser. Y no se mira a la persona cuando tú estás relacionándote con otro ser una vez integrada la filosofía y la vida transpersonal. No miras a las personas, sino miras al ser. Y eso nos ayuda mucho a eliminar los juicios y a poder observar cuáles son las potencialidades que tiene cada ser y todo lo que está reprimiendo. Porque la represión, el cumplimiento de expectativas, todos estos deber ser son los que nos reprimen para poder vivirnos en autenticidad y en apego a quién realmente somos si habláramos de ser alguien. Pero al final mi invitación a la reflexión sería esta. Observar nuestra vida, ¿no? Ya que estamos atravesando una crisis incluso influenciada por los astros, pues entonces vale la pena irnos hasta adentro y observar nuestra vida y preguntarnos, si no nos hubieran dicho ni qué género somos, ni qué tenemos que estudiar, ni qué se espera de nosotros, ni qué nos tiene que gustar, ni cómo nos debemos de comportar, ni con quién nos teníamos que casar o cómo podría ser una buena pareja, si tendríamos que tener hijos o no. Si no nos hubieran dicho nada de esto, ¿quién seríamos? ¿No? ¿Quién serías tú? Y para poder encontrar un poquito la línea de quién serías tú, yo te invito a los espectadores a que se planteen en su vida. Hay algo que yo he hecho en contra de mi voluntad, hay algo que mi corazón me dice que no es por allí, y entonces ese es el primer indicio. Si decimos, la verdad es que sí, estoy donde no
mi corazón no vibra tanto, no me siento en expansión, no me siento en gozo. Entonces ese es un factor, un elemento primordial y suficiente para que busquemos el camino del desarrollo psicoespiritual, y el camino para autodescubrirnos bien vale la pena andar. Gracias, Jos. No sé si nos quieres dejar alguna información de Ampidet. Igual vamos a dejar el enlace aquí debajo en los comentarios para quien no conozca la institución. Pues con todo gusto les invito a que entren a nuestra página web www.ampidet.com, o también en Facebook estamos como Ampidet Transpersonal. En YouTube también tenemos un canal, Ampidet Psicología Transpersonal, y pues ya son los medios que tenemos en donde más gente puede llegar a nosotros. Muchísimas gracias, Jos. Gracias a ti, pasa muy bonita tarde, gracias por la invitación.